Noticias de hoy Ecuador 19 de enero 2019 /vertical Lenín Moreno rechazó la reforma de la Ley de Comunicaciones. El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, envió a la legislatura un veto parcial con 26 objeciones al proyecto de reformas de la Ley Orgánica de Comunicación, aprobado en diciembre pasado por la Asamblea Nacional, Parlamento Unicameral. Ha sido entregado ya el veto del presidente de la República a la reforma a la Ley Orgánica de Comunicación, informó en conferencia de prensa el secretario nacional de Comunicación, Andrés Michelena. En lo fundamental, el veto mantiene los concursos para acceder a frecuencias del espectro radioeléctrico en lugar de la renovación automática, y elimina la prohibición para pactar productos comunicacionales extranjeros, entre otras cosas. Junto con el veto, el presidente envió una reforma al artículo que establece que la comunicación es un servicio público, señalando que es un derecho. El hecho de considerar a la comunicación como un servicio público fue durante varios años motivo de duras críticas tanto en el interior del país como en el ámbito internacional. La Ley Orgánica de Comunicación, impulsada por el entonces presidente Rafael Correa, 2007-2017, estuvo vigente en el país desde 2013. Durante la vigencia de la ley, según datos difundidos el mes pasado por la legislatura, se establecieron 428 procesos pecuniarios y multas por un total de $2,98 millones. Hubo más de 700 sanciones administrativas. La Asamblea Nacional tiene 30 días para tratar el veto presidencial. Legislatura de Ecuador aprueba reformas a Ley de Comunicación. La Asamblea de Ecuador aprobó, en segundo y definitivo debate, las reformas a la Ley Orgánica de Comunicación, vigente en el país desde el 2013. La aprobación se dio con 75 votos a favor de un total de 107 asambleístas presentes, tras un debate que duró casi 7 horas y en el cual participaron 32 legisladores. Entre otros temas, se eliminó la Superintendencia de Comunicación, Supercom, y la figura del linchamiento mediático. La ley consideraba linchamiento mediático cuando varios medios de comunicación publicaban al unísono y durante varios días información sobre una persona o un tema que signifiquen menoscabo de su honor o prestigio. La figura del linchamiento mediático ha sido una de las más criticadas de la ley, tanto al interior del país como por organismos internacionales que defienden la libertad de expresión por considerar que se utilizaba para frenar investigaciones sobre corrupción u otros temas trascendentes para el país o para la ciudadanía. De acuerdo con las reformas aprobadas, por única vez se dispuso la renovación automática de las frecuencias de radio y televisión, previo informe de la estatal Agencia de Regulación y Control de las Comunicaciones, Arcotel, en un plazo no mayor a 60 días. De acuerdo con datos difundidos durante el debate de las reformas, durante la vigencia de la ley se establecieron 428 procesos pecuniarios y multas por un total de $2,98 millones, y hubo más de 700 sanciones administrativas. El mundo reacciona al atentado en Colombia. El vicepresidente de Ecuador viaja a Bogotá junto a los familiares de las víctimas de su país.
El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, ordenó al vicepresidente Otto Sonnenholzner viajar a Bogotá para acompañar a los familiares de la ciudadana de ese país, Erika Chicó, quien falleció en el atentado, e igualmente a las familias de los cadetes que resultaron heridos. Desde Panamá, el presidente Juan Carlos Varela informó que su embajada verificó que de los cadetes panameños en Bogotá, hay 2 heridos y 45 que se encuentran bien. Agregó que trabajará junto a Colombia en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. A las expresiones de solidaridad se han sumado los gobiernos de Venezuela y Bolivia, la Comunidad Andina de Naciones y otros organismos que condenaron los hechos de violencia en Colombia. La Embajada de Estados Unidos en Bogotá expresó sus condolencias y ofreció su asistencia en la investigación del acto que llamó repudiable. Por su parte, la portavoz adjunta del Departamento de Estado, Kimberly Breyer, condenó el hecho y afirmó que acompaña de forma solidaria a sus aliados en Colombia. El canciller de Chile, Roberto Ampuero, ofreció solidaridad y cooperación a todo el pueblo colombiano. El embajador de Israel en Colombia, Marcos Hermoneta, se declaró horrorizado y rechazó los actos violentos. Las Naciones Unidas lo calificaron como un acto criminal absolutamente inaceptable que va en contra del trabajo que hace el país para un futuro más próspero y pacífico. El ministro de Exteriores cubano, Bruno Rodríguez, transmitió en su cuenta de Twitter las condolencias al gobierno y el pueblo de Colombia, rechazando todos los actos, métodos y prácticas terroristas. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, pidió a la comunidad internacional mantenerse unida ante cualquier forma de terrorismo y dijo que la fortaleza de la democracia y sus gobiernos vencerá a la barbarie y el terror. La embajadora de la Unión Europea en Colombia, Patricia Llombart, condenó el ataque e hizo un reconocimiento a la labor de la fuerza pública en Colombia. Presidente de Ecuador se solidariza con Colombia tras explosión de carro bomba. Lenín Moreno señaló, a través de su cuenta en Twitter, que se comunicó con el presidente Iván Duque para expresarle su mensaje de apoyo tras este hecho. El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, se solidarizó este jueves con Colombia tras el estallido de un coche bomba en una academia de policía en Bogotá, que dejó al menos 9 muertos y 54 heridos. Estamos en contacto con las autoridades y llamaré al presidente @Iván Duque para expresarle al hermano pueblo colombiano toda nuestra solidaridad, escribió Moreno en su cuenta de Twitter. El Ministerio de Defensa colombiano indicó que la explosión en la Escuela de Oficiales General Francisco de Paula Santander se trató de una acción terrorista, una de las más graves que ha sacudido a la capital colombiana desde que disminuyó la intensidad del conflicto armado por cuenta del Pacto de Paz con la exguerrilla FARC a finales de 2016. Bogotá había sido sacudido por esporádicas acciones de terror en 2017. En febrero de ese año, el ELN se adjudicó un atentado contra una patrulla policial que dejó un uniformado muerto y varios heridos de gravedad en el barrio La Macarena de Bogotá. Ese mismo año, un atentado en un centro comercial de Bogotá dejó 3 muertos y varios heridos.
Las autoridades culparon del hecho al Movimiento Revolucionario del Pueblo, MRP. Lenín Moreno califica de crimen de lesa humanidad atentado terrorista en Bogotá. El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, calificó de crimen de lesa humanidad al atentado terrorista del jueves contra la Escuela de Cadetes General Santander de la Policía, en Bogotá. La matanza a los alumnos de una institución educativa es un crimen de lesa humanidad. Todo nuestro apoyo en esa lucha, hermanos colombianos, escribió Moreno en su cuenta de la red social Twitter. El mandatario añadió que su gobierno rechaza enérgicamente el acto cobarde que enluta a familias colombianas y ecuatorianas. Nuestro respaldo al pueblo y al gobierno de Colombia para castigar este ataque terrorista que equivale a un crimen contra la humanidad, insistió Moreno.